No, 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 no. Es increíble que estemos en Estados Unidos con esta clase de internet que tenemos. Está horrible. Entonces no estamos transmitiendo en vivo, pero bueno, al ratito voy a subir esta predicación. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el gozo que podemos tener al compartirla y también, Señor, al recibirla. Ayúdame, Dios, a compartirla de la manera más adecuada. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a entenderla y a recibirla, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a practicarla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado viendo a través de algunas semanas la justificación. Hay tres palabras muy importantes para que nosotros tenemos que entender. Número uno, hay más, pero la salvación. Ya tú y yo, si ya recibimos a Jesucristo, tú y yo somos salvos, ¿sí? ¿Me siguen? La salvación, pero no, mucha gente se queda en la salvación. El problema es que hay tres cosas más que tenemos que entender. No solamente recibir la salvación, pero tener la justificación. Y la justificación significa estar plantados, estar fijados en algo o en alguien. Y en este caso es el Evangelio. Sí, lo que Dios ha dicho. Mucha gente se mueve de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no ha entendido que la justificación es eso, que nos tenemos que plantar en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dice la gente. La gente es muy compasiva. Ay, pobrecito, no le sucedió esto, o sea, tenemos que entender mucho esto, hermanos, porque ahorita cualquier pecador se está yendo al cielo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Me explico? Entonces, si el Espíritu Santo no nos revela la verdad, hermanos, es que el Evangelio no ha llegado a nosotros, o no permitimos que el Evangelio llegue a nosotros. Entonces tenemos que entender mucho y tener mucho cuidado. Qué bueno que el Espíritu Santo nos dice: ok, no te preocupes, te envío paz, ¿sí? Pero hay una paz humana. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto en el internet o han escuchado, ¿no?, que alguien se muere? Ay, es que el Señor lo necesitaba. No, hombre, el Señor no necesita a nadie. Ahí tenemos una estrellita en el cielo. No sea payaso. Hello. ¿Sí? Tenemos otro angelito. No, hombre, Dios no necesita más ángeles. ¿Sí? O tengo a alguien que me cuida. Si no te cuidó aquí, imagínate que te va a andar cuidando allá. Y luego imagínate dónde esté, porque nosotros pensamos que está allá, pero a lo mejor está acá. Entonces yo no quiero que un ángel caído me cuide. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de evangelio. Ahora, dijimos la justificación. Yo estoy parado en lo que dice la palabra de Dios. Nada nos debe de mover de estar parados ahí en la palabra fijar, justificar, es decir, estar fijos en la justicia de Dios. Entonces, justificación, santificación, que es lo que estamos viendo ahora, y la redención, que es, ¿se acuerdan? ¿Qué es la redención? A ver, esos buenos estudiantes. La liberación. La liberación. Mira, acuérdate de la redención. La redención es como pasas 3 minutos así debajo del agua. ¿Cuántos se han sentido así? 3 minutos debajo del agua. Imagínate. Ahora, miren, qué bueno que dices eso, porque es cierto.
O sea, imagínate, nosotros no somos capaces de, ahorita yo no puedo dejar de respirar por minuto y fracción. Entonces, y ya cuando salimos del agua, no nos estamos ahogando, pero cuando salimos anhelamos respirar. Esa es la liberación. Entonces, todos estos problemas, todas estas enfermedades, todas estas injusticias contra ti, un día se van a terminar. ¿Por qué? Y aquí, en la tierra, es cuando nosotros alcanzamos la liberación del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, obviamente, algunos ya lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque ya están muertos, están en la presencia del Señor. Ya están liberados de toda la enfermedad, de toda la tristeza, de toda la angustia, de todo. Entonces, la semana pasada dijimos que, número uno, la santificación es obra de la gracia de Dios. La santificación es obra de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la habilidad divina en nosotros. Tú no puedes ser santo nomás porque a ti se te pega la regalada gana. No. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, bueno, yo no fumo, yo no tomo, yo soy santo? Sí, pero ¿qué tal mentiras? Hello. Tranzas. La mentira yo creo que es más común, ¿verdad? Entre la gente santa. Hello. ¿Verdad que sí? Es más común. O sea, cuando alguien te miente, le dejas de tener confianza. Cuando alguien te miente, ya hazte cuenta que ya todo lo que diga esa persona, ya definitivamente no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque no te gusta que te mientan, pero nosotros sí nos encanta mentir. Y eso nos hace hipócritas. Por eso allá afuera y aquí adentro también se dice, yo no quiero ir a la iglesia porque todos son una bola de hipócritas. Allá también hay hipócritas, afuera de la iglesia. Hello. Cristianos mentirosos también. Y sabes, yo creo que es importante que entendamos que cuando te mienten y cuando vemos que nosotros también mentimos, tenemos que entender que necesitamos la gracia de Dios para no mentir. Ahora, hay gente que te está mintiendo en tus meras narices, pero no te engaña. No te engaña. Una cosa es ser engañado y otra cosa es que te mientan. Entonces Jesús dice, no sean engañados. Te pueden decir miles de cosas y ponértelas muy bonito, pero dice, no permitan que sean engañados. Pues te pueden mentir. ¿Y cuántas veces nos están mintiendo en nuestra misma cara? Y nosotros, nada más por misericordia, no les decimos, ¿sabes qué? Me estás mintiendo. O sea, escúchate, por favor. ¿Cuántos de ustedes se han quedado con ganas de decirle eso a la gente? ¿Acá? ¿Qué tal si nosotros pudiéramos decir, no me mientas, no me vas a engañar? Y esa gente se va a tentar el corazón una vez antes de volvernos a mentir. Entonces, dijimos también que la santificación comienza con un cambio de señorío. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha trasladado o nos ha cambiado del reino de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la oscuridad total, completa. Hace muchos años en Guanajuato hay una cueva, hay un túnel. Después de como unos 15 minutos de caminar, y está todo derecho, todo derecho. Después de unos 15 minutos, cuando volteas para atrás, ya no ves nada. Nada. Y todavía te faltan alrededor de 20 minutos para atravesar ese túnel. Un día, hace muchos años, cuando yo tenía 10 años, no hace mucho, cuando yo tenía 10 años, fuimos a unos bautismos y nadie llevaba una lámpara. Y como los hermanos no fuman, nadie llevaba ni cerillos. No, y de todas maneras, ¿cuánto dura un cerillo, no?
¿Y cuánto puede alumbrar un cerillo? Entonces, yo solamente seguía porque mi mamá me iba guiando de la mano y a lo mejor ella estaba de la mano de mi papá y mi papá quién sabe dónde andaba. Pero bueno, a lo mejor mi papá nos iba guiando, a lo mejor mi mamá tomó otra mano. Íbamos caminando y de repente la oscuridad se tornó así, totalmente en tinieblas. Yo creo que íbamos como a la mitad del camino, cuando dice, háganse a un lado, vienen las vacas. ¿Para dónde te haces? ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde viene la vaca? Gracias a Dios creo que las vacas ven en la oscuridad, porque si no, también yo creo que sentí un rozoncito así. Pasaron. ¿Cuántas? No sé, pero pasaron. Sí, ahora cuando íbamos saliendo, empecé a ver un puntito así al final del túnel. Cuando Dios nos cambia de las tinieblas a la luz, cuando salí yo de ese túnel, pudimos respirar bien. Y eso es lo que sucede en la vida de un cristiano. Ahora vemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque se manifiesta la luz del Evangelio. A una persona que no ha recibido la luz del Evangelio, lo mismo es estar en la oscuridad que en la luz. No hay ningún problema. Entonces la santificación comienza con un cambio de señorío. Hoy vamos a ver que el poder de nuestra santificación proviene del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. Entonces la santificación es especialmente la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes. Fíjense lo que a mí me impacta esto. Dice, hermanos, el Señor los ama y Dios los eligió desde el principio para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la verdad. Dios nos ama, por eso Dios nos rescató, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que son llamados y escogidos. ¿Sí? Llamados y escogidos. ¿Por qué? Porque nos ama. Yo siempre pongo de ejemplo es esto, que nosotros, bueno, yo creo que con el tiempo nos hacemos más sabios para escoger aguacates. Pero a veces, aunque estén duros, están podridos. No sirven para nada. El Señor sabe de antemano quién está podrido. Y aun cuando está podrido, el Señor lo escoge. Y conforme al trato que Dios nos da, nos va madurando. De tal manera, fíjense, de podrido a maduro, en vez de maduro a podrido. Pero cuánta gente también, hay aguacates que nunca se maduran. Nunca. Y hay cristianos que también nunca maduran. ¿Por qué? Porque no han pasado de la obra de la salvación, la obra de la justificación, la obra de santificación. Entonces, el título del Espíritu Santo está directamente relacionado con su compromiso de hacernos cada día más santos. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. ¿Nos ha llamado a qué? A ser puros, y no para que vivamos en el pecado. Miren, una cosa es que nosotros no sepamos, ¿sí? Eso nos hace ignorantes, pero no nos hace inocentes. ¿Hello?
Cuando pecamos, a veces no sabemos que estamos pecando. Bueno, vamos a suponer que no sabemos si es pecado. Ok, lo hacemos de una manera ignorante, pero eso no nos hace inocente delante de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí les va. Me sucedió a mí. Fíjense que al dar vuelta, por ejemplo, vamos por la carretera y vamos a dar vuelta hacia la izquierda. Y hay 2 carriles también ahí. ¿Sí? ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que hay 2 carriles? Y uno tiene flechitas para acá y otro tiene flechitas para allá. Entonces yo, a la onda mexicana, me pasé al lado izquierdo. Pues pensando, bueno, pues si van a dar vuelta, pues van a dar vuelta por su lado izquierdo. No, tengo que pasarme al lado derecho. ¿Sí o no? ¿O no se habían dado cuenta? Tampoco. No, ¿saben que un día alguien me pitó porque yo estaba invadiendo esa U? Y yo dije, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué me pitó? ¿Saben por qué? Porque yo estaba mal, pero yo no lo sabía. Ahora, si hubiera venido un policía justamente en ese momento, me hace una infracción. Y yo hubiera dicho, pero esta es una injusticia. No, señor. Es que yo no sabía. No me importa. Usted cometió una infracción. Porque la ignorancia no nos hace inocentes cuando pecamos. Ahora, el asunto es, ¿qué va a pasar el día en que yo quiera volver a dar la vuelta exactamente por allí? Si viene el policía, yo ya no soy inocente, ya no estoy ignorante. Quiere decir que ahora paso de la ignorancia a la rebelión. ¿Por qué entras por ahí? Simplemente porque es más fácil. No, Señor, tú tienes que someterte a las leyes y te voy a... Daniel, en el nombre de Jesús eres sano. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros seguimos haciendo lo mismo, estamos mereciendo el castigo. Pero un castigo más fuerte. ¿Por qué? Porque es cierto que hice cosas en ignorancia, pero ahora ya no estoy ignorante y estoy haciendo las cosas a propósito. Estoy pecando a propósito. Si Dios dice no lo hagas, no lo hagas. Esa es la santificación, cuando nosotros decimos, Dios, perdóname y nunca más lo vuelvo a hacer. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Y luego el versículo 8 dice, el que se niegue a obedecer estas enseñanzas no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da de su Espíritu Santo. Entonces muchas veces decimos, bueno, o sea, la Biblia dice esto, pero yo creo esto. No, Señor, si no me adapto a lo que la palabra del Señor me está diciendo, yo estoy siendo rebelde. En muchos sentidos, en muchos aspectos, nosotros estamos tentando a Dios. ¿Y saben qué? Estamos en peligro. El día de hoy, todos nosotros, todos los que estamos aquí, y también los que se fueron, estamos bajo la misericordia de Dios. Porque más de uno hemos cometido pecado a pesar de lo que dice la palabra. Entonces esto significa que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos aplica la muerte y la resurrección de Cristo. ¿En qué sentido? Hay 2 cosas importantes para aprender. Número 1, somos capaces de hacer morir el pecado. Tú y yo somos capaces de hacer morir el pecado. ¿Por nosotros mismos? No. Por Cristo. Dice la palabra, Romanos 8:13, si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre.
Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. ¿Sí? Entonces, si usamos el poder del Espíritu Santo, Señor, yo no puedo con esto, pero yo te pido que tú me ayudes en esta situación, porque yo no puedo. Entonces, en número 2, somos capaces de andar en vida nueva, porque es la vida de la resurrección. Hoy estamos celebrando eso, ¿no? La resurrección de Cristo. A mí no me gusta mucho celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua viene de los judíos. Yo celebro a Cristo, ¿por qué? Por su resurrección, el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo. Pues, entonces, muchos, mientras están celebrando a un Cristo crucificado, nosotros celebramos a un Cristo que resucitó, que ya no está ahí, que ya no está ni siquiera en la tumba, sino que está en nuestros corazones. Entonces dice Romanos 6:4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una nueva vida. Nosotros no tenemos que estar esclavizados es que no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de decir groserías, no puedo dejar de tener estos pensamientos, no puedo hacer como ustedes. No, si puedes, si le diste permiso al Espíritu Santo, si has recibido a Jesucristo en tu corazón, sí puedes. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de este dicho cuando dice la gente, es que en el corazón no se manda? ¿Verdad que sí? En el corazón no se manda. Pues déjame decirte que sí se manda. Sí. A lo mejor voy a recordar viejos amores, pero ¿alguna vez sentiste que no podías vivir sin esa persona? Pues déjame decirte, aquí estás hoy y esa persona quién sabe cómo está. Hace muchos años. Bueno, mejor no voy a comentar eso. Pero la santificación entonces tiene dos dimensiones inseparables, pero que se pueden distinguir. Por un lado está el sufrimiento de nuestra carne, que debilita y da muerte gradual y continua a nuestro pecado. ¿Sabes por qué es el sufrimiento? ¿Por qué pasa sufrimiento? Porque Dios quiere que tú te des cuenta que sin Él, tú y yo no la podemos hacer. Ahora, a veces cometemos, lo voy a decir de esta manera. De vez en cuando nos portamos bien. Hello. Porque nuestro pecado siempre está allí. Dice el salmista David, el pecado siempre está delante de mí. De vez en cuando nos sentimos bien con Dios, cuando debería de ser al revés. Que nuestra vida siempre fuera un reflejo de que Cristo vive en nosotros. Esa es la santificación. Ahora, las personas que, lo voy a decir, las personas que más conocen y andan con Dios son las que menos presumen de eso. A un verdadero santo de Dios nunca lo vas a escuchar. No, mira, es que yo cuando estoy en la presencia del Señor, nunca lo vas a escuchar eso. Nunca va a decir eso. Es más, va a demostrar con sus hechos que de veras conoce al Señor. Entonces, por un lado, el sufrimiento debilita nuestra carne. Y le da muerte a nuestra carne. Por otro lado, lo que hace el Espíritu, fíjense, por un lado está el sufrimiento y por el otro lado el Espíritu Santo nos da
vida. Un avivamiento del creyente en la gracia para la práctica de la verdadera santidad. Por un lado estamos muriendo y por el otro lado estamos siendo vivificados. Mucho más. Y podríamos pensar que en la santificación es no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas esto. Yo estaba pensando, hay muchas iglesias que piensan que las hermanas vistiendo pantalones no se van a ir al cielo. Y yo estaba preguntando, imagínate a esos hermanos en el cielo ver que una hermana en pantalones entra. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Porque no depende de cómo te estés vistiendo. Claro, obviamente si tú y yo nos vestimos para provocación, aguas. Había el testimonio de una hermana que decía, pastor, le preguntaron, hermana, usted siempre nos ha bendecido. ¿Cómo le hace usted para no ofender a los hermanos con sus vestimentas? Y ella dijo, hermano, siempre le pregunto al Señor qué es lo que yo voy a vestir antes de ir a la iglesia. Wow. Antes de salir de casa, ¿cómo me voy a vestir? De manera que, miren, hay muchos que nada más andan, perdón la palabra, pero como perros detrás de las mujeres, ¿no? Y no importa cómo se vistan. No importa si traen pantalones o traen una falda larga o una minifalda, siempre la lujuria va a estar ahí. Y si una mujer cristiana está buscando atraer eso, la mirada, pues de por sí ya está mal, aunque traiga falda larga, ¿no? Pues yo estaba pensando acerca de esto. Qué decepción de muchas personas es, yo creí que esta gente no iba a entrar al reino de los cielos. No depende de eso, depende de la gracia de Dios. Entonces, muchas personas dicen, no, es que ¿cómo se va al cielo si fuma y toma y dice groserías y todo? No estoy diciendo que lo digamos. La palabra de Dios es bien clara en que si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de dejar de decir tonterías. Hello. Entonces el asunto es, imagínate un hombre borracho que recibe a Jesucristo en su corazón e inmediatamente se muere. ¿Cómo poder explicarle a esa gente religiosa que el hombre ha entrado a la presencia del Señor? Wow. Entonces, Colosenses 2:20 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Hay gente que dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no vayas a fiestas. Mira, si tú vas a una fiesta pagana, si tú vas a una celebración donde hay vino y toda la cosa, que por lo menos vean en ti que eres cristiano. No los juzgues, porque tú y yo estábamos allá. Hello. Y si Dios te está llevando a una fiesta, es porque Dios quiere que su luz brille a través de ti. Ahora que si te pones también a, dice versículo 22, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda, versículo 23, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de una naturaleza pecaminosa. Déjame decirte,
Es real esto. Yo tendría como unos 21 años, yo creo. Fui a un pueblo de Jalisco que se llama Villa de Purificación y encontré en esa, lástima que no había celulares en aquel entonces, ¿no? O una cámara fotográfica digital para tomarle fotografías a lo que yo vi. Había una especie de cadenas así delgadas y cortas, que eran como unas pulseras, que la gente, y esas pulseras estaban raras porque tenían clavos. Eran pulseras con clavos. ¿Cuántas hermanas se pondrían pulseras con clavos? Y había una faja con clavos también. ¿Quieres bajar de peso? Pero no eran para bajar de peso, eran para amarrárselas en la cintura y en las muñecas. ¿Sabes para qué? Para hacerse más santos. Ajá. Aunque usted no lo crea. Y déjenme decirle, de esto viene conforme la enseñanza de la Iglesia Católica. Mientras más sufres, más bueno eres. Pero dice aquí la palabra, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con una afectada piedad. Ay, que mira, ustedes han visto aún en películas, también había un látigo no con clavos, pero con cosas metálicas. Apariencia de piedad. Ay, mira, él sí es santo. Imagínate un hombre sangrando de aquí, sangrando de sus muñecas, sangrando. Y luego, por si fuera poco, también una corona, ¿no? Ay, qué santo. Así se catalogaban muchos santos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿de qué servía eso? De nada. Hermanos, si nos vamos a la historia, ¿cuántas barbaridades se han hecho dentro de la iglesia a lo largo de los siglos? La iglesia, entre comillas, cristiana, ya sea católica, evangélica, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas así? Entonces, tenemos que entender que al dejar el pecado, al mismo tiempo buscamos la verdadera justicia de Dios. No nos sirve para nada. Eso, dice la palabra del Señor, que nosotros podemos ayunar, podemos orar, podemos leer la palabra de Dios, pero que no sea un sacrificio. Hello. Porque muchos de nosotros lo tomamos como una manda. Ah, ya te portaste mal, ponte a leer la Biblia. A veces somos así con nuestros hijos. Y esas son mandas evangélicas. Te portaste mal, vete a orar. ¿Quién quiere orar así? ¿Quién quiere orar con un Dios que está airado contra nosotros, que nomás nos está señalando nuestro pecado? Acabamos de leer que Dios nos ama, por eso nos escogió. ¿No es cierto? Ahora, ya nos escogió, pero no nos va a dejar así. Es lo bueno. Ahora, la meta de Dios, número 4, la meta de Dios es para que seamos renovados conforme a la imagen de Dios en Cristo. Yo creo que ahí le voy a parar. Se va a poner bueno. Son 7, imagínense, vamos en el tercero. Casi entramos al cuarto. Pero tenemos que entender, hermanos, esto. El periodo de santificación no es andar dándonos golpes de pecho, no es estar alejados de la iglesia. Dijimos la semana pasada, imagínate estar lejos en el cerro sin que nadie te vea. ¿Con quién vas a tener problemas? Solamente contigo mismo. No es la gracia, o sea, no hay ninguna gracia en eso.
Lo tremendo es estar aquí en la presencia de Dios y también ver a nuestros hermanos, no para pelear. No para pelear. Sí, sin duda tenemos fallas, sin duda tenemos muchas diferencias de caracteres, muchas diferencias de opiniones, pero la muerte y la resurrección de Jesucristo es mucho más que suficiente para hacer a un lado todo eso. Que solamente Jesucristo sea nuestra intención. Y cuando Cristo es nuestra intención, nuestros hermanos también lo son. ¿Cuántos se enojan con sus hermanos? Fíjate, Daniel nomás tiene una hermana y también se enoja con su hermana. Y Lucy también tiene un hermano y fíjense, ¿no? Ahora imagínense cuando somos más. ¿Cuántos hermanos son, Bárbara? Nomás 8. No, eso es bien fácil, ¿no? Digo, es bien fácil enojarse. ¿Quién da más? ¿Cuántos tienen más de 8 hermanos? Bárbara nos ganó. ¿Cuántos hermanos tienes, Marco? Pues no, o sea, según mis cálculos, no soy bueno en matemáticas, pero según mis cálculos 12 son mayor que. ¿Y tienes problemas con ellos? Bueno, ahorita no, pero antes. Ahora, 12. ¿Cuántos fueron ustedes? 8. No, pues están empatados para allá. Sí. Hermano Luis, ¿cuántos hermanos tuvo? 8. Órale. ¿No? ¿Rubén? 5. Tengo 2 uno de parte de mi papá tengo una hermana. Sí. Ajá. Mira. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Pablo? 5. No, pues yo. ¿Cuántos hermanos tienes? Nomás 2. Y fíjense, si yo nada más que tuve 2 hermanos, uno después falleció, pero mi hermana de vez en cuando teníamos broncas. Perdón, problemas. Sí. Problemas. Pero ¿saben qué? Eso no nos quita de seguir siendo hermanos. ¿Verdad? Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que la santificación no es estar aislados unos de los otros. No sirve. No sirve. Es mejor saber que Dios está santificando nuestras vidas juntos como uno solo. Dice la palabra que hay de aquel que es solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? ¿Quién te levantará? No te quedes ahí, no te quedes solitario. Nunca te quedes solitario. La santificación sí es un proceso difícil, pero el Señor nos está dando la gracia para aceptar a los demás. Y déjenme decirles, Dios les da la gracia a los demás a aceptarnos. Y a lo mejor eso es más difícil. Amén. Señor, te amamos, Padre. Te bendecimos. Ayúdanos, Dios, a perseguir la salvación, la justificación, la santificación en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Dios, a esperar con ansia esa liberación, Dios. Sí, ya nos has liberado de muchas cosas y hay una continua liberación. Pero ayúdanos, Señor, a que finalmente, Señor, podamos alcanzar lo que tú deseas para nosotros en Cristo Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.